Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a abordar el tema de la solidaridad. A ver. Voy a exponer un artículo de la Enciclopedia Stanford de Filosofía, coautorado por dos autores. Por una parte está Sangiovanni, Andrea Sangiovanni. Y el otro autor tiene un apellido holandés, a ver, me permiten, es Yuri Bijhoff. Bien. Bueno, no he revisado la historia de este artículo, pero él es mucho más joven que Sangiovanni. Él es profesor en el colegio, en el King's College de Londres. Bien, tiene un libro, ¿sí?, sobre el valor, la naturaleza de la solidaridad, ¿sí? Bien, entonces voy a exponer básicamente, espero hacer unos 4 puntos. Entonces les pongo al comienzo el contenido de lo que voy a hablar, quizás aquí. El primero, naturaleza, es decir, la cuestión de la definición. Antes de abordar este tema, ya en el primer párrafo, en las primeras líneas, se dice qué es la solidaridad, ¿sí? Y entonces la pregunta, ¿qué es? Segundo, veremos la cuestión de cómo en la historia, en la práctica, se ha manifestado la solidaridad, sobre todo en el siglo XIX. ¿Sí? Si no nos vamos a remontar más atrás. Sobre esa base histórica pasaremos a ver la cuestión de si es un valor intrínseco o instrumental. Entonces aquí tenemos las dos grandes opciones a primera vista son las de valor intrínseco o valor instrumental. Y finalmente terminaremos con los desafíos a la solidaridad. Podemos decir razones en contra, objeciones. ¿Sí? Bien. Espero llegar hasta acá. Voy a tratar de acelerar un poco el paso. Ya por la experiencia me parece que me detengo mucho en las sesiones anteriores y no cubro la totalidad. Espero que hoy no cometa esa falencia y no quisiera, voy a ver si es que en 40 minutos, quizás 3/4 de hora, ya acabe con este contenido y luego en la segunda parte el diálogo respectivo. ¿Sí? Ok, entonces empecemos. A ver, lo que se pretende con una definición es dar las características necesarias y suficientes de algo. ¿Sí? Ahora, Sangiovanni insiste en que no se trata tanto de aclarar el significado de una palabra o un concepto, sino de delinear una práctica. ¿Sí? Sobre todo esto que está acá en la historia, esto es algo práctico. Es decir, en los movimientos sociales, en la política estatal. ¿Sí? Entonces, este es el fenómeno que vamos a conceptualizar. Ese es el objetivo que tiene. ¿Cómo podemos entender esto que ha sucedido no solo en el siglo XIX, sino que está hasta nuestros tiempos? Por ejemplo, Sangiovanni menciona que
En nuestros días, por lo menos en 80 constituciones, se menciona el valor de la solidaridad. ¿Sí? Entonces, eso es algo que nosotros deberíamos explicar. ¿Sí? Queremos tener una teoría de la solidaridad, entendiendo por ella algo que se ha dado en la realidad humana, a nivel, bueno, sobre todo, hay una concentración en lo que es Europa, pero obviamente podemos, creo que, extender esos fenómenos al resto del mundo. Bien, entonces, a ver, voy a poner números. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos al primero. Ok, ¿cuál es? A ver, pero el problema inicial es que la solidaridad ha sido invocada para una diversidad o heterogeneidad de objetivos, ¿sí? Incluso dispares, opuestos. Pensemos, por ejemplo, les estaba escuchando a ustedes dos que conversaban sobre Hitler, ¿no? Hitler es uno de los que invocó la solidaridad y posiblemente lo habrá hecho Mussolini, Lenin, por supuesto, que está mencionado en... no, perdón, es de otro autor. Y Stalin, obviamente, que tampoco es mencionado en el artículo. También es recogido por la Iglesia Católica. Hay varias encíclicas a las que me voy a referir. Entonces, ante ese uso tan heteróclito, entonces, podemos preguntarnos, ¿hay algo en común entre todos esos usos? O, y ese es uno de los desafíos, cada movimiento o autores, tendencias, usan esta palabra de un modo sui generis que vacía de semántica al concepto. Bueno, entonces, ante ese primer reto, veamos si es que es posible dar condiciones necesarias y suficientes, que es lo que logra hacer este par de autores. ¿Sí? Como condiciones necesarias y suficientes. ¿Sí? Mencionan dos, ¿sí? Que son nucleares, están en la esencia, pero alrededor de las cuales hay otras características. A ver, primero una identificación entre los miembros de un grupo. Identificación entre los miembros de un grupo. A ver, ¿en base a qué criterio seleccionamos a los individuos que van a pertenecer al grupo? Podemos tener ahí varios criterios. Podría ser, por ejemplo, el rol, de la función que cumplen, la causa de lucha por la que se unen, o etnia, entre otras. Y aquí solo menciono las tres más principales. ¿Okay? Bien, entonces hay una conciencia de que somos como otras personas. ¿Sí? Y obviamente estamos seleccionando un determinado grupo con quienes nos aliamos. ¿Sí? Puede ser también la cuestión nación. ¿Sí? Voy a mencionar eso. Puede ser, aquí nosotros en nuestro país tenemos nacionalidades. Para Ambato era los Salasacas, aquí podemos decir los Araguros, en el oriente los Shuaras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, eso es algo que une a la gente. Somos iguales. ¿Sí? Bien. Antiguamente, pensemos en tiempos premodernos, uno pertenecía a una aldea, a un gremio. ¿Sí? Por ejemplo,
Aquí tenemos la calle de las herrerías, de los herreros. ¿Sí? Nosotros somos ecuatorianos. Podemos decir la asociación de profesores, el colegio de médicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, esta es una primera característica definitoria. La segunda es una predisposición para ayudar al otro. ¿Sí? Ayuda a otro. O puede ser ayuda entre grupos. ¿Sí? Bien, ahora, además de esto, que es el corazón de la solidaridad, San Giovanni añade otras características, como por ejemplo la de acción conjunta. Es decir, no es algo individual, sino algo colectivo, grupal, que podría ser a nivel nacional. ¿Sí? Con el propósito, aquí hay un fin, una meta compartida, que es la de vencer una adversidad. ¿Sí? Bien, de varios tipos. Pensemos desde el punto de vista marxista, es una lucha de clases y contra la clase dominante. Si es que estamos hablando de nacionalismos, es contra un enemigo exterior. Si es que es un grupo feminista, será contra la supremacía machista, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. Hay una injusticia, una opresión contra la cual se está luchando y por eso nos unimos. ¿Sí? Hay una unidad. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, ok, ahora veamos una pequeña tipología. Entonces, resumiendo, las dos primeras son las principales y estas otras dos son accesorias, periféricas, secundarias. Quizás, bueno, y en el transcurso del artículo salen otras cosas más, como por ejemplo el compromiso mutuo que hay, ¿sí? De que uno está dispuesto a sacrificar sus propios intereses a favor de los otros o a favor de la causa común. ¿Sí? Bueno, ahora veamos una distinción entre dos tipos de solidaridad. Permítanme abreviar simplemente con la S, solidaridad entre y solidaridad con. ¿Sí? A ver, dos tipos de solidaridad. La primera es entre los miembros del grupo, ¿sí? Por lo tanto, es entre iguales. Aquí hay una similitud. ¿Sí? Una simetría. En cambio, a ver, todos los ejemplos que di anteriormente calzan acá. ¿Sí? En cambio, hay otras acciones que pueden ser colectivas, que son solidaridad con. Aquí no hay esta similitud, por lo tanto, una asimetría y unilateralidad, no es mutua. ¿Sí? A ver, quizás voy a añadir aquí la mutualidad. Pensemos nosotros en mutualista Azuay. Nosotros bajamos una cuadra y en el parque de la UNE tenemos ahí, bueno, había, no sé si sigue ahí, mutualista tal y cual. Eso es una especie de cooperativa donde uno puede recibir o pedir prestado dinero, puede tener ahí sus ahorros.
Esto tiene origen en Europa, ¿sí? Había mutualidades liberales, socialistas y católicas, ¿sí? Esto es importante. Lo de la mutualidad es la reciprocidad. En cambio, cuando un país puede ser que envía dinero a las víctimas de un terremoto en otro país, o cuando se incendia una casa, los vecinos pueden ayudar a apagar el fuego. Ahí no hay asimetría, no hay unilateralidad. Como que se rompe ese estatuto de estar entre iguales y el uno es víctima y el otro es el privilegiado, que puede donar dinero, hacer acciones para resolver algún problema, ¿sí? Bien. Lo segundo podemos asociar con lo que es la caridad, ¿sí? O una acción humanitaria, ¿sí? Humanitaria, de buena voluntad. Ahora, según San Giovanni, que es permítanme ponerle en segundo plano al segundo autor, ¿sí? Y referirme principalmente al primero. Él está en contra de que cuando queremos determinar lo que es la genuina solidaridad, estaríamos hablando de solidaridad entre iguales y no solidaridad con. Es como, es decir, la caridad, ejemplos de acciones caritativas no serían de acciones solidarias, ¿sí? Entonces, aquí hay, a ver, voy a añadir, voy a poner otra palabra aquí cuando hablaba de que los miembros del grupo se identifican o están agrupados en algo, eso le da una tendencia igualitarista al concepto de solidaridad. En cambio acá se rompe esta igualdad. O sea, una de las razones para excluir que la solidaridad con sea genuina solidaridad es que no está entre pares, sino que hay ahí una desnivelación. ¿Sí? Hay uno que está en desventaja y otro que tiene, ¿cómo está? Tiene una especie de, bueno, está en otro estado, en otra situación y desde ahí desde esa superioridad puede brindar ayuda. Algún ejemplo que ponen es el salvar a víctimas de un naufragio. Alguien puede estar en un bote, otras personas están en el agua ahogándose y desde la comodidad del bote lanzan el salvavidas, pero ellos no se tiran al agua, ¿sí? Entonces están cómodos, ¿sí? No comparten el mismo destino. Entonces, esa falta de igualdad es lo que hay en la solidaridad con, y para San Giovanni sería motivo suficiente para descalificarla como genuina solidaridad. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí una X y acá un visto bueno. ¿Sí? Esta sería la legítima, si quieren ustedes. ¿Okay? Bien, avancemos. Ahora vamos al punto 2, la cuestión de cómo se ha manifestado históricamente, sobre todo en el siglo XIX, la solidaridad. Voy a mencionar el socialismo, autores socialistas, luego lo que el artículo denomina solidaridad cívica, la nacional, y terminaré con la cristiana. ¿Sí? Bueno, entonces vamos al socialismo. ¿Sí? Solidaridad socialista. A ver, pongamos aquí un... A ver.
Sí, autores como Robert Owen, hay una cita de ese autor, Fourier, Saint-Simon. Bien, Owen inglés y los dos últimos franceses. Entonces, la lucha de ellos, es decir, la adversidad que se convierte en el enemigo es el sistema capitalista. Entonces, contra el capitalismo. A ver, pensemos en todos los males que tiene este sistema. A ver, por ejemplo, adelantándome a lo que va a decir Durkheim, el sociólogo francés, en el capitalismo hay explotación, el obrero ve a su empleador como enemigo, el obrero no siente que forma parte de la colaboración al mejoramiento de la sociedad. Su trabajo es no reconocido, minusvalorado. Y bueno, aquí todavía no quiero mencionar a Marx. Entonces, los obreros deberían juntarse, ¿sí? Tienen una causa común, ese es el criterio de pertenecer al grupo, ¿sí? Y obviamente pueden tener esa predisposición para sacrificarse. Estamos hablando de, en casos extremos, de revoluciones, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces un cambio social, ¿sí? Pero ojo, aquí, entonces, y eso está clarísimo en el marxismo, lo que une a la gente es, en este caso, una condición de ser asalariado, que vende su fuerza de trabajo, y se van contra otra parte de la propia sociedad. ¿Sí? Bien, ahora, déjenme ver si tengo una cita. No. A ver, ¿sí? Cooperación de todos para beneficio de cada uno. Eso dice Owen. Cooperación de todos para beneficio de cada uno. No dice solidaridad, está hablando de cooperación, ¿sí? Colaboración, cooperación para beneficio de todos. Beneficio de todos, cooperación de todos para beneficio de todos. Y aquí, por favor, insisto en esto, ¿sí? No es algo particular, sino que están pensando en la totalidad de la sociedad. ¿Sí? Ok, ahora, Marx y Engels no han utilizado la palabra solidaridad en sus escritos sistemáticos, quizás por la connotación ética que tiene este valor o esta virtud, y como saben ustedes, para Engels, para Marx, los socialistas que mencioné, Owen, Fourier, Saint-Simon, son utópicos. ¿Sí? Es decir, más la crítica al capitalismo es desde la ética, en cambio Marx y Engels creen que desaparecerá el capitalismo en base a leyes económicas del desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Sí? Entonces, ese movimiento progresivo histórico no necesita de la ética para conseguir el objetivo último, que es la superación del capitalismo y llegar a otro modo de producción, otro modo de vida. ¿Sí? Bien, entonces aquí Marx y Engels no mencionan la solidaridad en su teoría. Simplemente voy a poner aquí
que no necesitan de ese concepto para su proyecto. Pasemos a otro. Aquí voy solamente a referirme al solidarismo de Léon Bourgeois. ¿Sí? Léon en francés tiene la tilde en la E. Léon Bourgeois. Sí, la E no suena ni tampoco la S, y el diptongo OI se pronuncia UA. Bour, esto en francés la OU se pronuncia U, bourgeois. ¿Sí? Bien, como burgués debe ser, ¿no? Ahora, él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Burdeos, donde precisamente también trabajaba Durkheim. Entonces son contemporáneos. Seguramente se conocieron mutuamente y comparten algunas ideas. Pero no me voy a referir a Durkheim, ya lo mencioné brevísimamente de pasada, ahora quiero concentrarme en Bourgeois. Él tiene dos obras pequeñitas, San Giovanni dice un panfleto, uno de ellos es de 1902, justo el año de publicación de la segunda edición de la División del Trabajo de Durkheim. ¿Sí? Entonces, y Bourgeois también tuvo un alto cargo político, creo que estuvo como ministro, no sé exactamente de qué. Bueno, y quien le sucedió en el decanato de la Facultad de Jurisprudencia, un discípulo de él, Léon Diguit, ¿sí? Que también sigue la misma corriente solidarista. ¿Okay? ¿En qué consiste este solidarismo? ¿Sí? A ver, hay varias ideas importantes. La primera de ellas es la de interdependencia entre los miembros de una sociedad, ¿sí? De todos los miembros de una sociedad. ¿Sí? Pensemos en algo tan sencillo como quizás ya la movilización en la ciudad. ¿Sí? La sociedad está organizada, es reglamentada para permitir la vialidad. Tenemos calles, semáforos, transporte público, guardias, que no siempre asoman. Todo eso nos hace ver que todos dependemos de otras personas. ¿Sí? Yo el día de mañana hago mis compras, voy al mercado, a la plaza, y ahí, por ejemplo, en la prefectura, tienen un patio con carpas. ¿Sí? Toda esa organización nos hace ver que yo estoy dependiendo de quién me vende las verduras, las tortillas, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? El arquitecto necesita del panadero. ¿Sí? Miren, el dueño del restaurante necesita del distribuidor de gases, etcétera, etcétera. Esta es una red de acciones, ¿sí? Que nos benefician a todos. ¿Sí? Ahora, desde el momento que nacemos, somos beneficiarios de esta colaboración social, ¿sí? Desde el nacimiento. ¿Sí? Voy a escribir desde con la preposición latina ex. Desde el nacimiento somos deudores. A ver, somos beneficiarios. ¿Sí? Beneficiarios de todo lo que nos da la sociedad. ¿Sí? Perdónenme, debería incluso ir más antes, desde la concepción. El hecho de que estemos en el vientre de la madre, que ella tenga visitas al ginecólogo, todo eso es antes de que nazcamos. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo es posible esa gestación gracias a esa red social de mutuo soporte? Entonces, nacemos con deuda, ¿sí? Estos favores que recibimos, ventajas que recibimos de los demás, nos deja en deuda, ¿sí? Y esta es la definición de lo que es un deber. El deber es una deuda. Deuda que cada uno de nosotros tenemos con la sociedad, con todos los demás. ¿Sí? Es decir, por recibir todo nuestro ser. ¿Sí? La sociedad tiene recursos, el lenguaje, etcétera, etcétera, de lo cual nosotros nos aprovechamos y por reciprocidad, por agradecimiento, ¿sí? Tenemos que devolver a la sociedad. ¿Sí? Esa es una especie de... León Bourgeois como jurista habla de un pseudo contrato, ¿sí? Que cada individuo tiene con la sociedad. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué se llama? No, es cuasi contrato, no es pseudo contrato, cuasi contrato. En un contrato normal, las personas libre y voluntariamente firman un acuerdo. En cambio, un recién nacido no hace eso, pero sin embargo está vinculado, ¿sí? por esa relación de que tiene ciertos derechos, pero también condicionados a obligaciones, ¿sí? Que tiene con los otros miembros de la sociedad y la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Bien, entonces podemos decir que cada individuo, ¿sí? Por su pertenencia a la sociedad, ¿sí? Simplemente esa pertenencia a una sociedad no es a un grupo, no es solamente la familia, sino es la sociedad. Y cuando hablo de sociedad estoy hablando de lo que vulgarmente conocemos como país, ¿sí? No es una ciudad, es toda la nación. Que está permitiendo que el individuo goce de derechos y esa situación le hace que el individuo tenga que devolver como obligación o deber y contribuir al bien común de la sociedad. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, entonces acá estoy hablando de derechos y obligaciones, ¿sí? Mutuas, tanto del individuo como de la sociedad. ¿Sí? La sociedad le entrega al individuo la posibilidad de realizarse y eso hace que, de contrapartida, el individuo se sienta obligado a también contribuir al bien común de la sociedad. ¿Sí? A través de la ayuda, el soporte a las instituciones sociales que permiten este goce efectivo de derechos. ¿Sí? Entonces, es algo institucional, por ejemplo, la cuestión de los impuestos. ¿Sí? El León Bourgeois y los solidaristas en general, esto es a finales del siglo XIX. ¿Sí? Obviamente Bourgeois conoce a los socialistas o a los marxistas y en contra de Marx y Engels, el Bourgeois no acepta la lucha de clases. Esto es cuando hablamos de esta identificación, de esta unidad, ¿sí? Eso lo extiende a toda la sociedad. Aquí no hay una división entre grupos o entre clases. ¿Sí? Un solidarista podría admitir clases, pero no están en lucha. ¿Sí? Y eso es algo que recoge algún papa, incluso dentro del movimiento marxista, el propio Stalin, Dimitrov, hablaban de una unión o un gobierno interclasista. ¿Sí? Entonces, unidad versus la lucha del marxismo.
Bien, me salto Durkheim por cuestión de tiempo. También la cuestión del nacionalismo. Aquí simplemente añado que otro de los criterios para unir a las personas puede ser la nación. O sea, ¿qué efecto tiene pensemos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Desde una determinada ideología, desde el poder, se puede unir a la gente, quizás con creencias falsas. ¿Sí? Pensemos en, por ejemplo, la noción de raza aria. ¿Sí? Eso permite tener una relación de exterminio contra los que están fuera de ese grupo. ¿Sí? Y eso es justamente parte de lo que se hace con la solidaridad con. ¿Sí? Hay un grupo que ayuda a los que están afuera de ese grupo. ¿Sí? Pueden ser extranjeros, pueden ser ajenos a ese grupo. ¿Sí? Ok. A ver. No voy a decir nada más sobre eso. Voy a pasar ahora a mencionar la solidaridad cristiana. Si ustedes han tenido oportunidad de revisar, de hojear la doctrina social de la Iglesia, entonces van a ver que en varios lugares se menciona la solidaridad, incluso tiene un capítulo aparte. Eso basado no solamente en las encíclicas de algunos papas, sino es la tradición desde la antigüedad. Aquí me interesa simplemente mencionar, no voy a escribir, que el Papa León XIII en 1891 en su encíclica Rerum Novarum habla del mutualismo. ¿Sí? Entonces, eso voy a ponerlo acá. Creo que aquí quisiera añadir una cosa. Tenemos por un lado el egoísmo, ¿sí? que es una de las críticas que se le hace al capitalismo, que fomenta el egoísmo individualista. Frente a eso, el polo opuesto es el altruismo. ¿Sí? Entonces, ceder los intereses es algo que estaba indicando acá. Poner mis propios intereses de lado para favorecer al otro, eso sería altruismo, pero no son las únicas dos posiciones. Una tercera vía intermedia que trata de compatibilizar es el mutualismo. Detrás de eso está la reciprocidad. ¿Sí? Entonces, León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, habla del mutualismo. El Papa Paulo VI, ¿sí? en su encíclica Populorum Progressio de 1967, habla de la solidaridad. ¿Sí? Y a él sí le voy a poner acá, a ver, Paulo VI. ¿Sí? Retoma ideas de Léon Bourgeois, del solidarismo francés. Dice, por ejemplo, que, textual, somos herederos de las generaciones anteriores y cosechamos de los beneficios de nuestros contemporáneos. Estamos bajo una obligación para con todos. ¿Sí? Bien, eso es Léon Bourgeois, que está recogido textualmente en la encíclica de Paulo VI. ¿Okay? Entonces, aquí hay retomar ideas del solidarismo francés. Nuevamente, Juan Pablo II, en su encíclica Solicitudo Rei Sociales de 1987, más o menos textualmente dice, la interdependencia es lo que genera la solidaridad. ¿Sí? La interdependencia. ¿Qué más? Es decir, y aquí
caracteriza la solidaridad como determinación para comprometerse con el bien común. ¿Sí? Juan Pablo II, aquí la solidaridad, ¿sí? La solidaridad entendida como compromiso por el bien común, que también es un valor que está en la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué más dice? Es decir, el bien de todos y cada uno, porque todos somos responsables de todos. Bien. Es decir, hay una obligación colectiva, no individual, de preservar el bien común. ¿Sí? Acción colectiva. ¿Sí? A ver, no es individual. Bien. Ok, entonces se ha hablado de un solidarismo cristiano. Y para terminar esta sección, simplemente menciono que también otros movimientos sociales aquí apelan a la solidaridad para causas que son particulares, como por ejemplo el ecologismo, el feminismo, el grupo LGTBI, grupos, por ejemplo, de las vidas negras valen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero esos son particulares. Incluso aquí dentro del pensamiento cristiano, solidarismo cristiano, se habla de solidaridad humana, es decir, con la gran familia de la raza humana. ¿Sí? Eso es algo mucho más amplio, solidaridad humana, ¿sí? De todo el género. ¿Sí? Es decir, no es simplemente entre un grupo, sino entre toda la especie humana. ¿Okay? Universal, por lo tanto, o cosmopolita, si desea. Bien. Ok, entonces, únicamente he podido aquí abordar 3 tipos de manifestación o materialización de ideas socialistas que se ha dado sobre todo en el siglo XIX y comienzos de nuestro siglo, o bueno, ya avancé hasta casi nuestros días, y que toda teoría de la solidaridad debería tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, aquí hice al revés, primero di la definición y después ver la historia. Deberíamos haber hecho al revés. ¿Sí? Tener estas manifestaciones de la solidaridad como piedra angular o punto de partida, a partir de la cual teorizar sobre esos fenómenos sociales y políticos. Ok, ahora, brevísimamente, ahora voy a acelerar, disculpen, bueno, entonces aquí eran 3 variantes de esto. Vamos ahora a qué tipo de valor tiene la solidaridad. ¿Sí? ¿Por qué es valiosa? ¿Sí? Y aquí tenemos básicamente 2 divisiones. ¿Sí? Todo valor puede tener ese estatuto de que no se agota simplemente en que es apetecido, deseado, sino que tal vez no depende de la respuesta subjetiva que demos ante la solidaridad, sino que en sí misma tenga cualidades que le hacen merecedora de que persigamos eso. ¿Sí? Entonces se suele hacer la diferencia entre valor instrumental. Creo que... claro, aquí está. Instrumental, intrínseco. El valor intrínseco es una cosa es, o una persona, una acción es una institución, lo que sea, un objeto. Es intrínsecamente valiosa cuando vale por sí mismo, por alguna característica
interna, mientras que lo instrumental es valioso como medio para, en última instancia, para otra cosa, ¿sí? Un martillo como instrumento no vale simplemente por ser martillo, sino porque sirve para clavar, para hacer una silla, etc. ¿Sí? Entonces, uso ese instrumento para conseguir otro fin, un fin. Ahora, veamos, preguntémonos, ¿cuál de estos dos tipos de valores tiene la solidaridad? La solidaridad simplemente vale por aquello que me permite conseguir, es decir, por las consecuencias, por los resultados, o intrínsecamente. Esta palabra intrínseco viene del latín intra se, dentro de sí, ¿sí? O sea, por sí misma. O sea, si aplicamos esta división a otras cosas, podemos decir, ¿qué valor tiene el dinero, la salud, la vida, el matrimonio, el amor, las leyes? ¿Qué valor tienen? ¿Valen por sí mismas o por otra cosa? A ver, si es que decimos por sí mismas, estamos diciendo, por ejemplo, la vida vale por sí misma, vivir por vivir, el amor por el amor, o quiero el trabajo, el dinero, porque me permiten acceder a otras cosas, no ellas mismas, sino una cosa diferente, ¿sí? ¿Dónde le ponemos a la solidaridad? Ahora, una de las cosas que tenemos que tener presente antes de responder a esto es ¿qué pasa con la solidaridad para una causa mala o un fin que sea destructivo? ¿Sí? Solidaridad para el mal. ¿Sí? El ejemplo, un par de ejemplos aparece en el artículo: solidaridad entre los miembros de la mafia, o solidaridad entre un grupo supremacista, blanco. He oído un ejemplo histórico de un hermano, de una persona cuyo hermano estaba siendo buscado por la policía. Y al momento de ser interrogado, ¿dónde está su hermano que le están buscando para arrestarle y llevarle a juicio? El hermano se niega a revelar el paradero, ¿sí? Por solidaridad, ¿sí? Pero eso es ilegal, está obstruyendo que se haga justicia, ¿sí? Entonces, ¿cómo juzgaríamos todas esas instancias de solidaridad para una causa mala? ¿Sí? Ahora, a ver, ¿solidaridad para el mal es valiosa? La pregunta entonces. Ahora, cuando no especificamos qué tipo de valor tiene algo, sobreentendemos que estamos hablando de un bien intrínseco. Y el bien instrumental es secundario, subordinado, lo principal está acá. ¿Okay? A veces, algún pensador, algún filósofo relaciona que para que algo sea un valor instrumental, tiene que permitirme conseguir un bien intrínseco, a la corta o a la larga, ¿sí? Es decir, le conecta que el valor instrumental tiene que estar al servicio de la consecución de un bien intrínseco, ¿sí? Pero eso no se da acá. Pensemos, he puesto algunos ejemplos de que el fin último que persigue la solidaridad puede ser malo, condenable, puede ser inmoral. En esos casos, ¿qué valor tiene la solidaridad? Diríamos, no tiene ningún valor, ¿sí?
habría sido mejor que los miembros de ese grupo no sean solidarios. Y entonces ahí la solidaridad por sí misma sería mala. Entonces nos hacemos esa pregunta. ¿Sí? Y tenemos la sospecha de que la solidaridad no es valiosa. ¿Sí? Bueno, en realidad eso es lo que acepta, por lo menos San Giovanni, deben ser ambos. ¿Es valiosa? La respuesta es no. ¿Sí? Es como la lealtad a Hitler. Si alguien es un suboficial que contribuye al exterminio de los judíos, dice, yo simplemente estoy obedeciendo órdenes, estoy siendo leal a mis jefes, ¿sí? A mi institución. Entonces, esa lealtad perdería todo valor, no sería ninguna virtud en absoluto. ¿Sí? Bien, entonces, si es que no tiene valor, significaría que se le está quitando valor intrínseco. Y aclaremos eso. ¿Sí? No valor intrínseco. Por lo tanto, tendría un valor. ¿Significa eso que entonces es un valor meramente instrumental? ¿Solo instrumental? Y la respuesta que da San Giovanni es que esta tipología está incompleta. Vamos a introducir una tercera categoría que nos permite la solución al problema y es lo siguiente. ¿Sí? Voy a hacer un gráfico de teoría de conjuntos que es importante para que pueda aclarar la tercera categoría que nos está haciendo falta. ¿Sí? Este es el rectángulo, es el conjunto universo, todo lo que existe en la realidad. Y voy a dibujar acá a la izquierda un círculo en el cual vamos a poner lo instrumental. ¿Sí? Instrumental, lo que está fuera del círculo es lo no instrumental. Y por lo tanto, entonces es lo que se llama el complemento de este conjunto. ¿Sí? Toda cosa del universo o cae dentro de lo que es instrumentalmente valioso o fuera. Por lo tanto, carece de valor instrumental. Ahora, decimos, esta solidaridad para el mal, instrumental, no instrumental, ¿ya? Dentro de lo no instrumental voy a poner otro subconjunto que es lo de intrínseco. ¿Ya? Bien, veamos bueno, aquí coincide que ambos conjuntos empiezan con la I. Pongamos otro ejemplo. A ver, quiero tomar un poco de tiempo sobre esto porque la distinción es importante. Pongamos el ejemplo A. El conjunto de las cosas que son A, por ejemplo, amarillas, árboles. Lo que está fuera de este subconjunto es lo que no es árbol, lo que no es amarillo. Y dentro del complemento de A está otro conjunto que es el de las cosas B. Por ejemplo, las cosas azules, los animales, etc. ¿Ya? A ver, eso podría ser el conjunto de las mujeres. Fuera de este conjunto es lo que no es mujer. Dentro de lo que no es mujer tenemos el conjunto de los varones. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos mujer, varón, no mujer. Animal, no animal. Y dentro de los no animales, las plantas. ¿Sí? Bien, entonces, entre
instrumental y no instrumental, esas dos situaciones alternativas agotan toda la realidad. Y como un subconjunto de lo que no es instrumental, tenemos algo más restringido que es el opuesto contrario, ¿sí?, de este primer conjunto. Ok, entonces ahora lo que me dice esto de aquí es que la solidaridad no es un valor intrínseco. ¿Sí? ¿Dónde le ponemos a la solidaridad? Para el mal, tiene que estar fuera de acá. No es intrínsecamente valioso. ¿Quiere eso decir que por lo tanto es solamente instrumental? No, porque nos queda una tercera categoría, que es lo de no instrumental. ¿Sí? Bien. A ver, verán, por ejemplo, tengamos opuestos como día, noche. ¿Sí? Estos dos opuestos agotan toda la realidad. Toda cosa es o día o noche. No. Algo puede ser ni día ni noche, pero es no día. ¿Sí? Asimismo, estos dos opuestos no agotan toda la realidad. La solidaridad no sería intrínsecamente valiosa. Esa es la solución que adopta San Giovanni. Pero eso no significa que automáticamente va a caer acá como solamente instrumental. Entonces hay esta tercera que estaría en la mitad, ¿sí? Entonces, entre estos dos opuestos ponemos una tercera que es la de no instrumental. Aquí estaría la solidaridad. ¿Sí? Solidaridad en general. Ahora, no tengo tiempo, me hubiera gustado presentar, está en el artículo, un argumento con 4 premisas y cuya conclusión es esta de acá, pero por falta de tiempo me salto eso. Y finalmente, ya para cerrar, ya me fui pasando el tiempo. A ver, solamente quiero de estos retos mencionar uno solo, el de incoherencia. A ver, hay desafíos teóricos, desafíos prácticos, ¿sí? Teóricos y prácticos. Dentro de los desafíos teóricos, solo, discúlpenme, ya se me acabó el tiempo, la cuestión de incoherencia. ¿Sí? ¿Por qué esto? ¿Sí? Porque o sea, hay un uso heterogéneo es decir, tan diverso. ¿Sí? Mencioné, piensen ustedes, por ejemplo, la diferencia entre una visión católica y la marxista. ¿Sí? O un solidarismo que puede ser liberal frente a un solidarismo relacionado con una tiranía fascista. ¿Sí? Entonces, si es que la solidaridad ha sido invocada por una diversidad, ¿sí?, incluso opuesta de intereses, entonces eso vaciaría de contenido al concepto. ¿Sí? Si no dice nada. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Es como en alguna otra ocasión hablamos de la palabra izquierda, si no estoy mal. ¿Sí? O, perdón, socialismo. Hablamos de socialismo. Esta palabra es utilizada de maneras tan distintas que como si tuviera una especie de áurea de la que nuestro movimiento se apropiaría, pero hay tanta variedad de movimientos que se autodenominan con esto que
terminan desacreditando a esa etiqueta. ¿Sí? En respuesta, y con esto termino, podríamos, San Giovanni o el par de autores dicen que este problema también lo tienen otros conceptos, por ejemplo, el de justicia, o el de, voy a concentrarme solamente en ese ejemplo, el hecho de que para unos la justicia realmente sea un valor, para otros, como por ejemplo Hayek, la justicia no valga nada porque va contra la libertad. Entonces, esa falta de uniformidad en el uso de cierto concepto no desacredita la legitimidad de su uso. ¿Sí? Entonces, creo que, con esto ya me he extendido más de lo que tenía planificado y termino aquí. ¿Sí?